Hola de nuevo, estáis en el canal Acadenas y en este video tutorial te voy a explicar cómo medir el subenfriamiento en una máquina frigorífica de compresión simple. Para ello voy a utilizar un simulador que he realizado mediante el software de LabVIEW. Mi nombre es Aurelio Cadenas y comenzamos. En otro video tutorial te he explicado qué es el subenfriamiento y, como recordarás, se trata de una disminución de temperatura que experimenta el refrigerante desde el momento que termina su condensación total en el condensador hasta que llega al dispositivo de expansión. En el vídeo puedes ver una máquina frigorífica de compresión simple que dispone de la posibilidad de elegir si trabajar o no con un intercambiador de calor. Para ello dispone de un bypass controlado por medio de dos electroválvulas. Inicialmente está funcionando el bypass y voy a medir el subenfriamiento en varios puntos de la máquina sin el intercambiador de calor. Primeramente, para saber el subenfriamiento en el condensador, debes medir con un termómetro la temperatura a la salida del condensador. En este caso, como ves, se está midiendo una temperatura de 26,1 grados centígrados. Luego necesitas saber la temperatura de condensación. Para ello empleo un manómetro que he colocado en la tubería de descarga, pero ¿un manómetro para medir la temperatura? Sí, recuerda que los manómetros de frigorista disponen de una escala de temperatura la cual te indica la temperatura de saturación, esto es, la temperatura a la que se produce el cambio de estado del refrigerante para la presión indicada. En este caso, al ser la longitud de la tubería de descarga pequeña, la caída de presión en dicha tubería será despreciable y por lo tanto el manómetro está midiendo la presión a la que está el condensador. Como puedes ver en el dicho manómetro estoy viendo que el condensador está a una presión de 6,8 bares relativos y la temperatura del cambio de estado, esto es, la temperatura de condensación, es de 30,4 grados centígrados. Por lo tanto, el subenfriamiento en el condensador será la diferencia entre la temperatura de condensación menos la temperatura a la salida del condensador. Esto es, 30,4 menos 26,1 da un resultado de 4,3 grados centígrados de subenfriamiento en el condensador. Por otro lado, para saber el subenfriamiento en la entrada del dispositivo de expansión, o también llamado subenfriamiento total, debes medir con un termómetro la temperatura a la entrada del dispositivo de expansión. En este caso, como ves, se está midiendo una temperatura de 23,3 grados centígrados. Luego, como ya sé la temperatura de condensación, medida anteriormente de 30,4 grados, determino el subenfriamiento total haciendo la diferencia entre la temperatura de condensación menos la temperatura a la entrada del dispositivo de expansión. Esto es, 30,4 menos 23,3 da un resultado de 7,1 grados centígrados, que es el subenfriamiento total. Por lo tanto, el subenfriamiento que experimenta el refrigerante a lo largo de la tubería de líquido, incluyendo el recipiente de líquido, es de 2,8 grados centígrados, resultado de haber restado el subenfriamiento total, 7,1 grados centígrados, menos el subenfriamiento en el condensador, 4,3 grados centígrados. Bien, ahora puedes ver que en el panel de control se dispone de un conmutador que permite conectar el intercambiador de calor. Y como observarás, al conectarlo, la temperatura de condensación sigue igual, lo mismo que la temperatura a la salida del condensador. Pero en cambio, la temperatura a la entrada del dispositivo de expansión ha disminuido, pues ahora la temperatura es de 13,3 grados la que estamos midiendo a la entrada de la válvula de expansión y por lo tanto el subenfriamiento total que tendríamos ahora sería 30,4 menos 13,3 grados, da un resultado de 17,1 grados Kelvin. Bueno, espero que la explicación te haya gustado. Si es así, dale al me gusta y puedes suscribirte a mi canal Acadenas si aún no lo estás para estar informado de los nuevos videotutoriales que iré subiendo. Gracias, hasta luego.